Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tommaso Primni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Hola, espero que estén bien. Esta es la 10ª sesión y la penúltima de Torre de Nube. Bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, tiene dos partes. En la primera voy a estar hablando yo y voy a referirme al capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Y en la segunda parte voy a sostener una conversación con Pablo Moret sobre el Evangelio de San Lucas. Al comienzo de su Evangelio, San Lucas dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Quería leer esto para mostrar cómo el Evangelio según San Lucas, esta biografía parcial de Jesús, este relato sobre un hombre y una enseñanza que coincide con el hombre mismo, está enmarcado en una carta. Es decir, este mensaje está enmarcado en un mensaje para una sola persona. Este mensaje para la humanidad está enmarcado en el mensaje para una sola persona. Pero además quería mostrar cómo, dice Lucas, ya que otros lo han hecho, yo también voy a escribir lo que ha pasado. Y me interesa eso. Yo me voy a sumar a otros autores, a esta obra colectiva que es reconstruir la vida de un hombre, que es reconstruir esa vida milagrosa de Dios encarnado. Es como una labor de resurrección también, ¿no? La labor del evangelista después de la resurrección de Jesús, que es el gran misterio y el gran milagro de la cristiandad. La escritura de los evangelios, esta escritura biográfica y esta transmisión que no es solo biográfica, sino este intento por transmitir el espíritu de un camino, es también una resurrección. Y Lucas anuncia así su escrito. Y para hablar del Evangelio, según Lucas, yo quería hablar de los anuncios, porque todo el primer capítulo tiene los distintos anuncios de que va a venir Jesús, todos los prolegómenos que antecede a Jesús y que lo dice antes de que Él llegue. Y como saben, este es el evangelista, pues que habla de la anunciación a la Virgen y tal. Pero antes de la anunciación a la Virgen viene el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista a la vez va a ser el anunciador de Jesús. Entonces, lo que me interesa mucho de este primer capítulo, o una de las cosas que me interesan de este primer capítulo, que en realidad es mi cosa favorita de todos los evangelios, es como un anuncio anuncia otro anuncio, y un hombre anuncia a otro hombre, y una mujer anuncia a un hombre, y una mujer anuncia a otra mujer que anuncia a un hombre que anuncia a otro hombre. Y cómo todos somos anuncios de los otros. Y en este encadenamiento que nos relaciona, proyectados hacia el futuro, está la esperanza. A mí me emocionó mucho esta vez que lo leí porque me di cuenta de que hay una esperanza que podemos tener y es la esperanza en otro que vendrá después de nosotros, ya ni siquiera la esperanza en lo que pueda pasar en nuestra vida, sino la esperanza
de que serviremos como anuncio de otra cosa en el futuro, y eso nunca tendrá fin. Primero, decía, viene el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios. Y dice enseguida que no habían tenido hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Nosotros en el Antiguo Testamento hemos visto una y otra vez el misterio, el milagro de la concepción por parte de una mujer vieja. Una mujer que ya no puede tener hijos, que además es estéril, en este caso, de repente va a tener un hijo. Ya lo vimos antes, ¿no? Y pensemos en qué significa eso también para nuestra esperanza, que parece ser mi tema de hoy. No hay fin en la esperanza. Se puede esperar cuando parece demasiado tarde. No hay demasiado tarde. O en el demasiado tarde pueden suceder también las cosas, ¿no? Y entonces es esto. La concepción. La concepción es el milagro. Es decir, que de uno salga otro. Que en uno se aloje otro. La fecundidad, el crear, es el gran milagro del ser humano. Entonces resulta que a este hombre Zacarías, que ya era mayor y que además no tenía hijos y que era un justo, se le apareció el ángel del Señor y le contó que su oración había sido escuchada, que tendrá un hijo, que le pondrá por nombre Juan y lo llenará de gozo y alegría y muchos se alegrarán. Y le describe cómo será Juan. Le describe que no beberá vino ni licor y que estará lleno de Espíritu Santo. Y luego dice, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces fíjense cómo el ángel anuncia a Zacarías que será el padre de Juan, o sea, de algún modo también el anunciante de Juan, que será el anunciante de un pueblo que será el pueblo que podrá recibir a Jesús. Bien. Y entonces, Zacarías no cree, le extraña mucho esto. Pregunta en qué lo conoceré, porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Y el ángel dice, yo soy Gabriel, etc. Y luego le dice a Zacarías que quedará en silencio, que quedará mudo durante el tiempo de la gestación y que no podrá hablar hasta el día en que sucedan las cosas que le ha anunciado. Entonces estaba pensando también en el silencio que prepara el cumplimiento de una promesa y luego la palabra en el momento del cumplimiento. Es decir, en el momento en que se actualiza el pasado, en el presente, en ese momento hay nuevamente una palabra, revive la palabra. Y entonces Isabel estuvo recluida y está embarazada, recluida, mientras él está callado. Entonces deja el evangelio ahí a esa espera y enseguida cuenta la anunciación. Al sexto mes de que hubiera pasado eso, del embarazo de Isabel, envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Entonces vean cómo la concepción de Jesús, la anunciación de María, se cuenta dentro del embarazo de Isabel. En el sexto mes de tal pasó que Dios mandó al ángel a donde María, en el sexto mes de embarazo de Isabel. Entonces es como si Isabel estuviera también embarazada del relato de María, que va a estar embarazada de Jesús. Vean cómo unos cuentos entran dentro de otros y se forma en nuestra imaginación esta imagen de un vientre con otro vientre. El ángel se presentó a la Virgen, que se llamaba María. Y vean que
este es el otro milagro, ¿no? Uno es una mujer demasiado vieja para concebir y el otro es una virgen que concibe y que no podría concebir pues porque no ha estado con ningún hombre. Entonces vean como esos dos bordes del milagro de la concepción, lo que ya no puede ser, lo demasiado tarde, lo marchito que revive y por otro lado, lo demasiado pronto tal vez. Y entonces el milagro es un milagro del tiempo, ¿no? De lo que llega antes de tiempo y lo que llega después de tiempo. Y allí sucede la divinidad, porque se pone en entredicho de alguna forma el paso habitual del tiempo. Y el ángel entró y le dijo a la Virgen, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Me gusta, me intriga, me alegra esta primera palabra que dice el ángel, que es alégrate. El anuncio, la aparición misma de la divinidad, la declaración de un vínculo, se resume en esa palabra, alégrate. Y es alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, que es alégrate porque eres mirada, porque te miran del otro mundo. Esa alegría, he estado pensando yo, que es la esperanza misma, que la alegría y la esperanza son una cosa. En mi vida he tendido como a descalificar la esperanza y a pensar que la esperanza es fuente de sufrimiento, que la esperanza es algo contrario a la paciencia, por ejemplo. Y no, creo que la esperanza es la única fuente del júbilo. Y con eso he pensado en otra cosa, en que cuando nos dicen que vivir el presente es como la clave de la alegría y del contento, yo estaba pensando en esta otra futuridad de la esperanza, vivir el presente, pero porque uno está viviendo en otro tiempo ya, en otro tiempo desde el que lo están mirando. Bueno, entonces el ángel le dice, alégrate, y ella se turba y se pregunta qué significa aquel saludo. Y vemos a la Virgen desde el comienzo de este evangelio curiosa. La Virgen se pregunta qué significa aquel saludo. Y el ángel le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Entonces lo que el ángel le anuncia, enseguida de anunciarle que la ven desde el más allá, que la ven desde lo eterno, es que ella engendrará a lo eterno en este mundo, en el tiempo, dará lo eterno al tiempo. Y María enseguida responde, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Y esto me encanta porque vemos a María como familiarizada con la divinidad y a María preguntando. De hecho, como de igual a igual con el ángel, ¿cómo será esto posible? Ella quiere que le expliquen. Y entonces el ángel le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esto me encanta, no me interesa, pues esta sombra que cubrirá a María, que tiene que ver con la nube que es Dios. En la nota al pie de página de esta Biblia que uso dice la expresión evoca la nube luminosa, señal de la presencia de Yahvé, esa torre de nube que decíamos también, bueno, que da el nombre a este podcast, la columna de nube. Pensaba en que el que una nube sea luminosa, es decir, en que el que una sombra sea luminosa, es como el milagro de que el futuro esté presente o el pasado vuelva a ser presente. O sea, el milagro que hace que cambie el paso del tiempo es afín o es análogo más bien al milagro que hace que cambie el paso de la luz, que lo que da sombra, que la sombra misma sea la luz, pues tiene que ver con
con el tiempo también, porque el tiempo es el paso de la luz a través del día. Y bueno, entonces el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cuál es la luz que hace sombra al encontrarse con el objeto que es el poder del Altísimo? O sea, hay una luz más allá del poder del Altísimo que cae sobre el poder del Altísimo y hace que el poder del Altísimo dé sombra. Pero bueno, vamos a dejar eso. Y el ángel además le da una noticia a María, no solamente la de su maternidad, sino la de la maternidad de su pariente Isabel. Le dice que Isabel ha concebido un hijo en su vejez y que está en el 6º mes, la que era considerada estéril porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces mira cómo no solamente hace el milagro en una mujer, sino al tiempo en dos, como para que ellas dos se acompañen, las dos parientes, este milagro en pareja y esta creación de una pareja que son Isabel, esta mujer mayor, y María, la mujer jovencita. Me parece muy bello, ¿no? Que ninguna esté sola en su milagro, que puedan compartir su milagro. Y entonces viene el episodio de la visitación. María se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Y entonces María va a visitar a Isabel, a la región montañosa, y a mí me parece importante que sea una región montañosa. Es como cuando Don Quijote se interna en Sierra Morena y allí pasa una serie de aventuras y de penitencias. La montaña que tiene, ¿no? La montaña como otro escenario, como un interior, pero la montaña también como algo que se asciende. Bien, algo que abriga y a la vez que se sube, que presenta un trabajo. Y entonces va María y entra en la casa de Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Ese niño es Juan. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Lo que está dentro de Isabel, que es otro, que es Juan, salta al oír la voz de María, al oír el saludo. Y aquí me interesa el saludo. ¿Qué significa el saludo? Cuando decimos una oración, cuando decimos Dios te salve María, cada vez que rezamos el Ave María, estamos saludando. Salve María. Una y otra vez estamos saludando a María, estamos respondiendo un saludo. Un saludo es aquello que da salud, ¿no? El que nos saluda nos mira y nos está implícitamente deseando el bien. Entonces María saluda y el niño Juan salta en el vientre de Isabel. Y esto me hace pensar también en qué significa estar lleno. Estar lleno siempre es estar lleno de futuro, de esperanza, de algo que va a ser. Cuando nosotros hablamos de o sentimos que nuestro corazón está vacío y que estamos vacíos, tiene que ver con no tener futuridad en nosotros, ¿no? Con no tener esperanza, creo. Bien. Y entonces María exclamó a gritos, dice el Evangelio, bendita tú, Isabel exclamó a gritos, dice el Evangelio, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y entonces, mira este saludo, esta respuesta al saludo que es una bendición. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. La bendición de María, la bendición por la que la están bendiciendo, la gracia por la que está siendo saludada, es la de haber creído. Entonces la fe tiene algo que ver con la esperanza, ¿no? Tiene esperanza la que puede creer. Y María contesta con su hermosa oración, que es el Magnificat. Entonces miren este intercambio de bendiciones y de saludos, para mí todo esto se trata de al sentirte mirada, al sentirte amada, enseguida tienes que responder también mirándote a ti misma y dando constancia de que
te miraron y te ves. Esa constancia pues es siempre una declaración de fe, ¿no? Algo así como que la declaración de fe, el credo, cualquiera que sea, es una respuesta a la gracia de ser mirada y es una manifestación a la vez de esperanza. Vean cómo la gracia y la oración es un intercambio de saludos y al uno orar lo que dice es yo sé que eh, he sido vista, elegida, pero es que elegida suena como a elegida a exclusión de otro, no. Y me imagino que lo que quiero decir es, yo que vivo en este plano de lo subsolar, aquí abajo de las sombras, soy vista por la altura y entonces canto, ¿no? Y entonces viene el cántico de María. Y ustedes conocerán tal vez las versiones que hay en toda la historia de la música de este Magnificat. Bueno, no en toda la historia de la música, no sé por qué digo esas expresiones, pero los cantos que hay, búsquenlos. Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Nuevamente esta dicha de que uno se ha visto del otro lado, de que uno se ha visto desde afuera y desde después, y desde lejos, y desde lo más interno. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes. El poderoso, santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Y sigue, pero quiero hacer énfasis en esto, en el de generación en generación ser recordada. El ser recordada después de la muerte en este plano como una sombra y como un reflejo de que durante la vida fue vista por el otro plano. Entonces vean nuevamente la esperanza. María se queda con Isabel durante unos meses y luego regresa a su casa. Pero quiero volver un segundo sobre la anunciación. ¿Qué significa recibir un anuncio de uno mismo? Tener la fe suficiente para recibir un anuncio de uno mismo, para verse a uno mismo después. Y también qué significa concebir de el Espíritu. O sea, que María haya concebido por la sombra del poder del Altísimo. Que María haya concebido un hijo sin el intercambio sexual pues corriente entre los humanos. ¿Qué es esa concepción? ¿Qué es esa inspiración? Y yo muchas veces he pensado que la obra de arte puede ser inspirada así, a sí mismo. Y que la obra de arte es engendrada por el oído. Hay que escuchar ese saludo y creer en el saludo para entonces empezar a gestar la obra de arte. Luego, entonces, nace Juan el Bautista de Isabel. Y al 8º día fueron a circuncidarlo y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero su madre intervino y dijo, no, se ha de llamar Juan. Y la gente le decía, pero nadie en tu familia tiene ese nombre de Juan. Y entonces Zacarías, que todavía no hablaba, pidió una tablilla y escribió, se llama Juan, y enseguida se abrió su boca y se desató su lengua, y hablaba alabando a Dios. ¿Se acuerdan de que Zacarías se había quedado mudo desde su propia anunciación? Este es el momento en que se cumple lo que el ángel le ha anunciado. Es curioso que el momento no sea el embarazo de Isabel ni el nacimiento de Juan, sino el momento en el que se dice el nombre del hijo. Y este nombre del hijo es un nombre nuevo. Para mí esto es importante porque es un hijo de una mujer, como el hijo de María. Y no le están poniendo el nombre heredado de generación en generación, sino que se está fundando de alguna manera una nueva tradición. Se está cortando de alguna manera la sucesión patriarcal. Y entonces, cuando Zacarías afirma por escrito, se llama Juan,
vuelve a hablar y vean cómo la escritura antecede el habla y posibilita el habla. Y entonces Zacarías tiene un habla nueva. Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó. Nuevamente esto de estar lleno de un bebé o lleno del Espíritu, lleno de una voz nueva. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo. Nuevamente el testimonio sobre el cumplimiento de la promesa, o sea, un testimonio de la esperanza. Y nos ha suscitado una fuerza. Me interesa esa fuerza en relación con la alegría y con la esperanza también. Y sigue el cántico, la canción de Zacarías. Y luego viene ya el segundo capítulo, que es el del nacimiento, y que no voy a comentar ahora. Gracias. La próxima vez, que será la última, vamos a seguir hablando de Jesús, pero antes quédense a la segunda parte de esta sesión, a la conversación con Pablo Moret. Gracias por escucharme. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo, el diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari, con letra de Rubén Darío.